Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Cosas importantes, teléfono de contacto 601-487-113 para que mandéis las dudas, los comentarios y las preguntas sobre los temas que vemos martes, jueves y viernes. Suscribiros al canal porque ahí podéis ver todos los vídeos que hemos grabado anteriormente y el que vamos a grabar el día de hoy. Y si nos queréis escuchar por radio, con el enlace relaxfm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis escuchar, que como siempre pues agradecemos que nos sigáis de esas latitudes y os mandamos unos apapachos. Bueno, pues vamos a presentar la parte importante del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Luciana Portantiero, que es artista y arteterapeuta. Luciana, ¿cómo estás? Buenas Muy tardes. bien, buenas tardes. Ima Díaz, que es mujer medicina. Ima, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues bien, también. Bien, Me también. alegro. Empezando el año. De eso se trata. A ver qué tal este año, ¿no? Sí. Pues si os parece bien, vamos a empezar con el tema que es espectacular, ¿no? Y es no tengas miedo por miedo, o sea, vivir por miedo a sufrir. Que yo creo que el título ya habla bastante, pero bueno, para que nos entendamos un poco, Luciana, cuando tú escuchas esto, ¿a qué te suena esto de no tengas miedo a vivir por miedo a sufrir? La verdad es que me suena muy familiar, lamentablemente. Creo que al menos mi generación, 40, hemos tenido padres que, que iban un poco por ese camino. A mí me hace acordar cuando era chica que mi mamá me decía que no tengamos una mascota porque iba a sufrir cuando se muera, y ese razonamiento bueno, fue o en alguna parte sigue siendo lo que me ha conformado, ¿no? Y bueno, por suerte con el tiempo yo me escapé un poco, ¿no? De esos orígenes en general, y sobre todo a nivel mental. Y es interesante cuando veo a mi madre cómo ella recién ahora a los 81 empieza a poder ver otra forma de ver las cosas, ¿no? Pero creo que para nosotros, ahora nos explayaremos más, pero es el método, ¿no? Como que nos dieron para vivir un poco, buscar eso, evitar el sufrimiento cuando realmente ahora tenemos más herramientas y sabemos que de lo que buscas escapar, ¿no? A eso te diriges al final. Sí, de eso se trata, y ahora, como tú dices, vamos a profundizar más para que entendamos bien cómo trabajarlo, ¿no? Inma, ¿a qué te suena esto de...? Pues a mí es como que me suena el kit de la cuestión de la vida, ¿no? Que es, al final, todos los aspectos que hacen que no podamos ser nosotras mismas y que nos hacen que pongamos el foco en peligros o en situaciones que quizá pues, que no son verdad, pero que nos hacen perder toda la energía y el foco pues, en quizá el poder expresarnos como personas libres y el poder dar los dones que tenemos pues, al resto de gente, ¿no? Y cómo compartirlos. Y entonces, para mí, por ejemplo, ahora mismo en mi vida, pues es muy importante el poder quitarme todos estos miedos que, como bien ha dicho Luciana, pues como que son programados de cierta manera en la infancia, ¿no? Por la cultura, por el capitalismo, por el sistema, vaya, que también, bueno, ahora luego como que comentaremos más eso en profundidad. Pero como que todo esto que se ha programado, el conseguir quitarlo de nuestro funcionamiento diario, ¿no? Para poder, pues eso, pues para hacer que todo sea mejor y que cada persona contribuya con sus dones y con sus cosas bonitas, pues a que todo sea pues, mucho más amigable, ¿no? Ok, pues tiene mucho sentido lo que estás comentando. Aquí habrá mucha gente que nos escuche y que diga, ¿pero de qué estás hablando? O sea, yo estoy viviendo, ¿no? La gente está viviendo. ¿De qué estamos hablando? Y la pregunta es, cuando hablamos de vivir, ¿hablamos de levantarse, ir a trabajar y regresar a casa y ponerse la televisión? O sea, ¿eso es la vida? ¿O estamos hablando de irse un poco más a la profundidad de la experiencia, a dejarse ir y hacer lo que uno siente hacer, lo que quiere hacer
sin que los miedos nos bloqueen de la forma que nos bloquean constantemente, ¿no? Y Luciana, ¿tú piensas que es un problema general? O sea, ¿tú piensas que realmente vivimos o que solo vegetamos o que solo sobrevivimos? Sí, yo pienso que, bueno, digamos, quien elige acatar las decisiones de otros y vivir bajo conceptos que quizás no son los que elegiría, para mí está sobreviviendo, ¿no? Para mí la libertad es un ingrediente básico de una vida, ¿no? Plena. Entonces, para mí, vivir un poquito, ¿no? La rueda del hámster, eso no es vivir, es sobrevivir. Entonces, ¿qué sería vivir? Según mi criterio, tiene que ver con crear, ¿no? Con crear tus realidades desde lo más pequeño, ¿no? Desde elegir lo que voy a comer, hasta lo que voy a besar, hasta lo que en lo que voy a dedicar mi tiempo. Y para elegir, ¿no? Creo que la libertad y la elección son dos palabras como muy hermanas, ¿no? Que inclusive a veces se dice bueno, que es un problema, ¿no? Cuando uno realmente asume la libertad, porque ahí tiene que hacerse responsable de sus elecciones. Entonces, bueno, volviendo al origen, ¿no? Yo creo que todo depende, siempre estamos eligiendo, ¿no? La cuestión es desde dónde elijo, porque desde donde elija voy a crear, algo voy a crear. Entonces, si lo elijo desde mi autenticidad, ¿no? Como decía recién, si lo elijo desde mi esencia voy a crear una cosa, y si lo elijo desde mi distorsión causada por un miedo, también voy a crear, pero otra cosa. El problema, Luciana e Inma, no sé si estáis de acuerdo, es que mayormente elegimos desde el miedo. Es que es terrible, de verdad. O sea, ya nos hemos acostumbrado a vivir así, ¿no? Que es triste acostumbrarse a vivir desde ahí, ¿no? Quizá porque no tenemos las herramientas, quizá porque así hemos aprendido y lo vemos ya como algo natural. O sea, vivimos nuestras vidas de 50, de 80, de 100 años, los años que tengas, conformándonos precisamente con sobrevivir. Irma, ¿tú piensas que sobrevivimos o crees que estamos viviendo realmente? Yo creo que sí, porque es algo como biológico que viene en nuestro cerebro reptiliano, ¿no? Que es como hace poco estuve en Atapuerca y habían restos ya de hace 1,5 millones de años, ¿no? Y entonces es como que las primeras herramientas que habían, pues para cazar y todo esto, eran para sobrevivir. Y todos los avances que habían en la técnica de entonces eran para sobrevivir. Entonces, claro, hay una tendencia ahí biológica muy ancestral, en la que el miedo marca un poco la forma que tenemos de actuar en el día a día. Pero claro, hace muchísimo tiempo, y entonces en el transcurso de todo ese tiempo, yo creo que ha habido un punto en el que las personas ya como que teníamos capacidad para elaborar un poco más pues el pensamiento, y es como que ha ido surgiendo como preguntas muy más trascendentales, ¿no? Pero claro, ahora estamos en un momento de la historia en el que hay como un miedo más generalizado, ¿no? También por la pandemia y por inestabilidades que hay en el mundo. Entonces, yo veo mucha gente que está como dividida, que quieren hacer una cosa, pero al final caen en el miedo y en lo que tienen que hacer, o en lo que les dicen en la tele que tienen que hacer. Entonces, pues al final a cada persona le llega el momento ese, ¿no? de plantearse si quiere seguir en su vida guiándose por el miedo, o que si quiere hacer un cambio, ¿no? O quiere vivir de una manera diferente. Es que esa es la invitación, ¿no? A ver, yo entiendo que hay partes de los miedos, Luciana, que son programados, o sea, que ya vienen porque son necesarios, como el dolor, ¿no? O sea, el dolor es necesario para que te des cuenta que hay algo que no está funcionando o que tienes que tomar conciencia. Pero una cosa es que estén esos miedos, ya sean programados o de educación, y otra cosa es que tú decidas vivir con miedos.
Ahora, Luciana, ¿cuál es el problema de vivir con miedos? O sea, cuando hablamos de experimentar la vida, ¿cuál es el problema que tú piensas que es vivir con miedos? ¿Vivir limitados? ¿Vivir a medios pasos? ¿O qué pensarías tú que es el problema real? Yo creo que el problema real y por lo cual es realmente importante hablar de esto es que se haya perdido la soberanía personal, ¿no? Cuando uno vive con miedo es porque ya no confía demasiado en su capacidad o en su criterio personal. Entonces, el vivir con miedo es depositar el poder afuera. Y también, por otro lado, pienso que el miedo tiene una función, como decían antes, ¿no? De supervivencia en algún punto más antiguo, y inclusive hoy lo noto, lo he notado ahora que fui a visitar a mi familia en Argentina y amigas, que la educación se basa mucho en poner límites, ¿no? Educar es moldear de alguna manera, poner los límites, y me di cuenta cómo al haber cambiado generacionalmente la manera de poner límites, que antes era a base del miedo, ¿no? Te pego, etc. Ahora está para mis amigas siendo muy difícil moldear a sus hijos sin esa arma que traía tan buenos resultados, ¿no? Entonces, al final el miedo lo que hace es permitir que uno esté por encima del otro, sea en la educación o sea en el sistema. Creo que fue necesario, creo, pero como también decía Inma recién, ya también creo que hemos evolucionado como para buscar nuevas maneras de moldear los límites, las realidades, pero me parece que tal vez no lo tenemos tan claro cómo hacerlo. Al menos eso vi con la generación de un hijo de 12 años que no tenía carpeta para la escuela y no había manera de que la tenga, y yo le decía a mi amiga, se va a acabar la educación formal cuando los niños dejen de tener miedo y no quieran hacer y no hagan lo que no quieran, porque nosotros obedecíamos por miedo, ¿no? Y así con otra que no quiere al dentista, y etcétera. Entonces, bueno, siento que eso que le pasa a ellas como madres, como sociedad tal vez nos pasa lo mismo, que todavía no encontramos nuevo método que no sea para, para vincularnos, ¿no? Sí, yo creo que estamos muy acostumbrados, ¿no? Hemos crecido así y ha funcionado muy bien a muchos niveles, ¿no? Pero aquí de lo que se trata de ser inteligentes es de la capacidad que uno tiene de adaptarse. Y entonces, si bien nos hemos apoyado en los miedos para muchas cosas, creo que es el momento de empezar a elegir vivir desde otro lugar. Básicamente porque si no, no estamos viviendo. O sea, es que vivir como vivimos, siempre con ese temor a emprender cosas nuevas, a empezar nuevas relaciones, a experimentar desde la burbuja que nos hacemos, que sí, se está muy cálido, muy cómodo, pero que no nos ayuda a vivir, es muy complejo. Entonces, cuando hablamos de experimentar, Inma, ¿tú qué piensas? ¿Es un problema vivir con miedos cuando hablamos de experimentar la vida? Sí, es un problema porque sí, claro, en tu aprendizaje pues ha habido una información en la que lo nuevo y lo excitante es como peligroso, pues vas a tener una información en tu inconsciente porque, claro, ese es un tema importante, ¿no? Que como que nuestros actos están dirigidos por la parte inconsciente en un porcentaje muy alto, ¿no? Entonces, claro, aunque tú tengas un deseo interno, siempre hay una parte en ese inconsciente por cómo nos han educado que te va como a generar un conflicto interno, ¿no? Como una pequeña lucha ahí de que quieres hacer algo, pero igual te sientes culpable, ¿no? Porque la culpa también es como muy importante en todo lo que nos han enseñado, ¿no? También pues eso, en la cultura del catolicismo y bueno, sí, pues sí, es importante a la hora como de O- permitirse experimentar. ok. Luciana, yo cuando veo este tema, que a mí me gusta mucho de verdad tocar este tema en los talleres, porque es un tema que nos pesa demasiado,
y les digo que el problema no son los miedos, la gente se me queda viendo muy extraña. Pero en realidad, cuando hablo de esto, es porque en realidad el problema no es el miedo, es lo que tú permites que ese miedo bloquee o limite en tu vida, ¿no? Porque tú puedes vivir con miedo y hacer tu vida una vida plena. El problema es cuando permites que no te deje moverte, ¿no? Claro, cuando hablabas también recién, ¿no? de la experimentación, justamente en terapia, ¿no? Yo me encuentro con esto que se repite, que es que realmente las personas necesitamos vivir los procesos, necesitamos vivirlos para después trascenderlos, ¿no? Muchas veces simplemente integrarlos o soltarlos, pero necesitamos vivirlos. Entonces, por miedo, frenamos muchos procesos y terminamos no teniendo una maduración del ser natural, ¿no? Porque existe una maduración natural, como una planta en su estado, en un estado óptimo va a crecer. Lo mismo va a pasar con nosotros como, sí, como seres, vamos a ir madurando y vamos a ir pasando por diferentes etapas, mujeres y hombres, y realmente por miedo lo que sucede es que se corta el desarrollo del ser en algún momento, aunque siga creciendo, siga envejeciendo, si se ha ahorrado de pasar por ciertas circunstancias por miedo, no va a trascender digamos, a la siguiente etapa, ¿no? Al siguiente nivel de maduración. Entonces, eh, se protege sí de sufrir, pero se priva, ¿no? de los beneficios del aprendizaje, entonces es muy alto el costo. Es detener nuestro desarrollo, ni más ni menos, por la falta de experimentación, porque es con la experimentación como se fija realmente en el alma la experiencia. Claro, es que cuando nosotros cerramos la puerta a las cosas malas, también cerramos la puerta a las cosas buenas, ¿no? Así Y es. entendiendo más allá que bueno o malo es necesario porque de eso nos alimentamos, ¿no? Somos una consecuencia de nuestras experiencias. Entonces, si nos negamos a experimentar, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿cuál es la idea, no? Entonces, Inma, ¿tú qué piensas? ¿El problema son los miedos o que tú permitas que los miedos te inhiban, te cohíban, te limiten? El problema es, como siempre, porque al final la responsabilidad es de cada persona, ¿no? Es como, ¿cómo entiendo yo esa realidad que me está pasando? ¿Qué es lo que estoy interpretando según pues mi aprendizaje y mi concepto de la realidad? Pues claro, está en tu percepción. La cosa es cómo llegar a darse cuenta de que estás percibiendo eso como un miedo y que digas, bueno, pues a ver qué puedo hacer para dejar de tener miedo y que esta situación pues no me condicione. Porque Ujú, al final, si te pones a analizarlo, dices, a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿No? ujú. Y al final es que siempre la respuesta es la misma, es que no pasa nada, ¿sabes? Y si pasa, pues se saluda. O sea, quiero Bueno, decir que todo tiene solución. claro, es que además, yo creo que estamos de acuerdo, ¿no, Luciana, con lo que ha dicho Ima? Y es que si pasa, ¿qué pasa? Me refiero, tenemos mucho miedo a sufrir, porque es la realidad, pero el sufrimiento está casi asegurado. Ajá. En esta etapa de evolución, ¿cómo? O sea, ¿de qué manera? Es absurdo, ¿no? Es como ir a la playa y no querer estar en contacto con la arena, ¿no? O que el agua no te moje. O sea, estamos aquí y de alguna forma el sufrimiento está asegurado. Y entonces la pregunta es, Luciana, si el sufrimiento está asegurado de una u otra forma, porque es parte de la experiencia humana, ¿por qué no nos lanzamos a vivir? Sí, yo creo realmente que porque estamos programados. Yo creo que a esta altura este, ya estamos listos, como vos decís, es como que tenemos un programa viejo Uh -huh. y bueno, y este es este momento, ¿no? de evolución en el cual esta sensación, ¿no? Que tenemos más dones, más capacidades, pero que no sabemos cómo aplicarlas. Y yo creo que todo tiene que ver con lo mismo, que la conexión con uno es tan potente que hasta ahora se ha intentado evitar. Uh -huh. Conectar con uno mismo es perder el miedo. Uh -huh. Y como siempre también digo a mis pacientes, ¿no?
no hay una forma de ser perfecto, hay una forma de ser tú mismo, ¿no? Y entonces si cada uno pierde el miedo porque no tiene que parecerse a nadie, simplemente tiene que expresar lo que es, bueno, nos volvemos indomables, ¿no? Quizá va un poco por ahí la cuestión, que es muy fácil hablar, pero después vienen los hijos que no van a la escuela y ahí te Sí, das cuenta. se pone complicada la situación. ¿Sí, Emma, quieres comentar? Sí, también es que ahora con lo que estás diciendo, o sea, está bien que es la responsabilidad es de cada persona como de trabajar para perder esos miedos. Lo que pasa que esos miedos casi siempre están relacionados con en la relación con los demás, o qué van a pensar de mí, o si me van a hacer algo, o como las consecuencias, pero siempre es porque hay más personas de las que puedes recibir algo que no te gusta o sufrimiento, lo que sea. Entonces, en este punto es muy importante que empecemos a aprender a comunicarnos con los demás para que esto que creemos que puede pasar o que fulanito se va a enfadar o que menganito no sé qué, como que esa comunicación es vital para que la respuesta sea, pues no, es una cosa que está en tu cabeza, yo pues esto pues como que lo veo así y al final pues como que lo que tú estás pensando que yo siento o que voy a sentir si tú haces tal cosa o dices tal cosa, pues está solo en tu cabeza, ¿no? Entonces es importante como trabajar esa comunicación con los demás, no empezar a abrir en plan de, pues si tengo esta duda que me está generando este conflicto porque al final no estoy actuando porque creo que va a pasar algo contigo, pues te lo comunico y resuelvo esa duda y entonces así, o sea, con esos pequeños pasos es una forma de poder empezar a quitarnos esos miedos, aunque es muy complejo y es mucho trabajo, pero es como... Sí, pero vale la pena, porque Sí, que los oyentes de verdad nos hagan caso, vivir desde el no miedo o desde la confianza o desde el... Porque si al final lo que queremos es dejar de sufrir, porque si no hacemos las cosas es porque no queremos sufrir, y nos damos cuenta que no hay forma real de dejar de sufrir, me refiero, que hagamos lo que hagamos, aunque nos quedemos en casa, sentados en el sofá, vamos a sufrir. La pregunta es, ¿por qué no sufres experimentando? ¿Por qué no sufres viviendo? A lo mejor hasta no sufres viviendo, ¿no? Entonces, la invitación real es no dejes de hacer a las cosas por miedo. Lo que sea, un viaje, una relación nueva, un trabajo nuevo, ponerte unos patines a los 60 años y ponerte a patinar, da igual. O sea, cuando tú piensas en hacer algo y no lo haces, y sabes que hay un miedo atrás, por miedo a sufrir, pero sabes que no hay una forma real de que dejes de hacerlo, Luciana, pues ¿por qué no empiezas a hacer cosas? No Ujú. digo que no tengas miedo, digo que las hagas aunque tengas miedo, ¿no, Luciana? Exacto, exacto. Hazlo con miedo, pero hazlo. Sería, ¿no? Sí, y ve de a poco, ¿no? Tampoco hace falta enfrentarnos. Creo que somos como un gran ser con un trauma, ¿no? Como humanidad y que por eso todo nos da. Yo realmente creo que esta idiosincrasia que traemos debe tener que ver con muchos, muchos años de guerras y cosas, por lo cual hay que cuidarse, ¿no? Todo el tiempo. Pero entonces sí, como un gran ser traumado que somos, yo diría, hazlo de a poco, búscate la manera, ¿no? Quizás, no sé, quiero hacer teatro y nunca me atreví. Bueno, empieza en un club barrial, luego métete en algo más grande y luego igual sí, métete en una escuela, ¿no? No, quizás no vayas de golpe, pero cambiar la dirección, ¿no? Cambiar la dirección y empezar a encaminarnos hacia respetar nuestros deseos, que al final ahí está todo. En mi experiencia personal, a veces la vida me obligó, ¿no? A no tener, a no poder esquivar algunas cosas que me daban miedo y siempre del otro lado me he encontrado muy buenas sorpresas, muy buenas. Entonces, animo bastante a dejarse sorprender. Siento que la vida necesita esa improvisación, esa magia
para bailar con nosotros, ¿no? Y el hecho de tener siempre el ritmo marcado nos priva de muchísimo, muchísimo. Casi diría que, bueno, es una danza, ¿no? Entre el me atrevo, el lo pienso, pero voy, pero no mucho. Claro, es que, Luciana, la situación y por qué es tan importante el tema de hoy es cuántas cosas en nuestra experiencia, en nuestra vida, hemos dejado de hacer por miedo. Hemos dejado de vivir, de experimentar por miedo y las que nos vamos a perder. Sin saber cuál va a ser el resultado. Porque si tú me dijeras, es que voy a hacer esto y me voy a romper la cabeza, pues te diría, pues no lo hagas, ¿no? Pero es que no lo sabes. Seguramente no te vas a romper la cabeza y te vas a ver la experiencia, Ima. Entonces, por eso es tan importante empezar a soltar un poco, ¿no? Que sí, que el miedo está ahí, vale. Que es programación, vale. Que lo hemos aprendido, vale. Pero bueno, es tu decisión. Si quieres seguir viviendo constantemente, porque una cosa es que tengas un miedo, pero es que tenemos miedo a tantas cosas, ¿no? Y tantas veces que se vuelve imposible vivir, Inma, ¿no? Entonces, la invitación es, suéltate un poco. Sí, la invitación es suéltate y también, sobre todo, una cosa muy importante, soltar las expectativas, ¿no? Que es cómo me imagino yo que va a ser el resultado de algo que yo quiero hacer. El sufrimiento está justamente en eso, en que no se cumpla esa expectativa. Pero claro, puede ser que lo que no te imaginas que va a pasar es maravilloso. Y cuando no estás ahí en tu pensamiento y te dejas llevar y simplemente eres, pues ahí suceden cosas increíbles. Claro, sí, es Y que que, hay que disfrutarlas, claro. pero es que además, Luciana, no estamos hablando, cuando hablamos de vivir profundamente o sin miedos, no hablamos de hacer cosas raras. O sea, no tienes que irte ni al Tíbet, ni con el Dalai Lama, ni tirarte de un avión, ni hacer una orgía con 15 personas. No, cualquier cosa que te cause o que dejes de hacer por temor, que la empieces a hacer. Que puede ser desde contar un chiste en público, desde hacer un programa de radio, desde hacer, no sé, escribir lo que quieras, ¿no? No tiene que ser complicado. Sí, sí, y fíjate que hasta qué punto estamos limitadísimos que una amiga que tengo que es muy extrovertida, ella decía que se ponía a cantar o a bailar esperando el bus y que, o en la cola del supermercado y que no podía creer, bueno, lo que generaba algo tan simple, ¿no? Entonces me vino esto para que realmente seamos conscientes de que estamos limitados, pero en muchos aspectos, ¿no? Inclusive hay quienes están limitados a la hora de mover su cuerpo, ¿no? De bailar. Creo que hay gente que tiene realmente miedo en la calle de ser como es, ¿no? Que ni siquiera cuando andan solos por la calle se pueden permitir ser como son. Creo que, bueno, que sí, que hay mucho miedo por todos lados. Claro, es que, Luciana, el problema es que tenemos miedo a todo. O sea, A miedo a todo. comunicarnos, a decir lo que queremos, a pedir lo que deseamos, a expresarnos como somos. Yo, por ejemplo, en los talleres, a veces digo, somos 40 personas, 30 personas. Venga, necesito un voluntario. Y Miedo. no hay quien coño se levante. O sea, pero Sí. vamos a ver, ¿a qué tenemos miedo? ¿Qué? A ver, necesito un voluntario, ¿no? Ni siquiera sabéis para qué, ¿no? Que es el problema, ¿no? Que no sabemos para qué. Y obviamente perder esa ilusión de control nos hace temer, Inma. Pero entonces te digo, la situación es que tú te des cuenta que cada uno que nos está escuchando se dé cuenta qué está dejando de hacer en su vida actual por miedo. Ya no lo que ha pasado, porque ahí no podemos cambiar nada, ¿no? Pero en la actualidad, ¿qué te gustaría hacer que no estás haciendo por miedo, ¿no, Inma? Claro. También es importante el hecho de que hay muy pocas personas que se conozcan realmente y entonces, claro, desde ahí, ¿qué espejos o qué referentes tenemos? Pues hay veces que igual quieres hacer algo, pero no es tu forma o no es lo que tú realmente quieres hacer
Y entonces pues es como que estás todo el rato, no, es que yo tengo que hacer esto, tengo que en público hablar o tengo que cantar o tengo que no sé qué, pero quizá no es lo que tu alma te está pidiendo o lo que necesita salir. Entonces, claro, es muy importante el tema de ir conociéndose, ¿no? Ir haciendo como pruebas de, bueno, pues voy a intentar esto a ver, sin ninguna expectativa, a ver cómo me siento y quizá pues puedes descubrir que no es realmente pues tu forma de actuar o tu forma de expresarte como eres. Claro, es que no hay otra forma, Luciana, porque si no experimento, si no me lanzo a la experiencia, sea cual sea, ¿cómo voy a aprender? Si no aprendo, ¿cómo me conozco? Si no me Exacto, conozco, ¿qué hago aquí? O sea, ¿cuál es la idea exacto, entonces? exacto, exacto. Es una desconexión total, sí, con uno mismo y después con los demás. Ahora pensaba, ¿no? ¿Por qué tenemos miedo a todo? Y creo que es porque no podemos confiar en el otro, ¿no? Sería, creo yo, el gran trauma, ¿no? Como humanidad. Si no puedo confiar en el que tengo enfrente, sea por lo que sea, tengo miedo a todo. Y me viene a la cabeza algún momento de mi vida en el cual no sentí eso y realmente tiene que ver con comunidad. Porque estaba en un festival o lo que fuera, en un grupo pequeño en el cual me sentía sostenida y ahí surge como esta sensación de no le tengo miedo a nada, ¿no? Creo que mientras nos percibamos separados, vamos a tener miedo, ¿no? Creo que va un poco por ahí. Y, y también como es el pez que se come la cola, porque al mismo tiempo, al no conocerme a mí misma y no hacer cosas que realmente vibran conmigo, no voy a reflejar un entorno parecido, ¿no? a mí en el cual apoyarme. Pero bueno, vuelvo a eso, creo que si tenemos tanto miedo, nuestro trauma es ese, no poder apoyarme, ¿no? Descansar en el hombro del que tengo enfrente. Definitivamente, los miedos tienen mucho que ver con las co-creaciones con los demás, ¿no? Pero también es cierto que hay muchísimos miedos que no tienen que ver con los demás. O sea, hay muchas cosas que, aun estando solos, no haríamos. No sé, se me ocurre. Un avión. Hay mucha gente que ni se le ocurre tirarse de un avión. Haya más gente o no haya más gente. ¿Por qué? ¿De dónde el miedo? O sea, está bien que hay un miedo intrínseco, ¿no? Adaptado, imprimido para sobrevivir. Pero bueno, es más posible que a lo mejor te caigas en casa barriendo que te pase algo si te tiras de un avión. Y sin embargo, no lo haríamos, ¿no? O bucear, o patinar en hielo. He tenido amigos, a mí siempre me ha gustado patinar en hielo, que no se han metido en una pista porque tienen miedo a caerse, ¿no? Porque quizá cuando han estado ahí viendo, pues han visto que se han dado hostias, porque la verdad es que patinando en hielo te das hostias. Entonces, sí es cierto que tiene que ver con los demás, pero al final, Inma, el miedo está aquí adentro, ¿no? Sí, sí, además me viene a la cabeza ahora un libro súper interesante que os recomiendo, que es de Eric Fromm, que se llama El miedo a la libertad. Y Eric Fromm habla de todo esto, ¿no? Que es como que, vale, hay un aprendizaje que viene pues, de las corrientes del calvinismo y del luteranismo, pero que llega a un punto, o sea, ha llegado a un punto en el que la autoridad es interior y la autoridad es la que dice que no, y es la que castiga y es la que tiene absolutamente todo el poder y eso viene de dentro. Aunque a veces creamos o lo pongamos fuera, pero realmente al final la autoridad última es la de la interior. Es muy interesante ese libro y habla sobre todo esto, que si lo Claro. queréis leer os lo recomiendo bastante. Es que al final es lo que estamos viendo, ¿no? Que el miedo tiene que ver con uno mismo, por eso es tan importante que nosotros pongamos de nuestra parte y si nos da miedo, bueno, pues no pasa nada. Hacerlo con miedo. Veréis que es muy interesante, ¿no? Cuando dejamos un poco el miedo aparcado, no permitimos que mande nuestras vidas y hacemos las cosas aún con miedo. La satisfacción es muy grande. Bueno, Luciana, ¿qué te parece si empezamos a presentarnos, que la gente nos conozca? Cuéntanos un poquito de Vale. ti, qué haces, cómo acompañas.
Ujú, sí, bueno, soy artista desde hace como 20 años y arteterapeuta los últimos 10. Y bueno, trabajo con pacientes como si fuera una psicóloga, trabajo con la psicoterapia junguiana de arquetipos de Jung, la máscara, la sombra, la niña, el animus, anima, el sabio. Y bueno, y vamos haciendo un proceso como de capas de la más externa, que es la máscara o el carácter, hacia la más interna, que es el sí mismo, el sabio, ese maestro que está dentro nuestro. Y trabajo usando técnicas de arte como una manera de llegar al inconsciente y doy formaciones. Ahora en enero empezamos una nueva edición de la formación virtual de arteterapia junguiana, que es un sábado al mes. Bueno, ya la próxima que nos veamos vamos a estar cerca de las fechas, así que voy a invitarlas porque hago jornadas de puertas abiertas, en el cual explico el método, enseño con 2 ejercicios a descubrir la máscara y la sombra de cada una, y bueno, y invito luego a la formación. Así que bueno, esas son mis herramientas. También me fui a India a incorporar el yoga por un tema de justamente de lo que hablábamos ahora, de energías, y el miedo es la energía más baja que existe. Así que bueno, trabajo desde el arte, desde la energía y desde la psicoterapia de Jung. Esas son mis herramientas. Lucena, y la gente que quiera curiosearte, contactarte, ¿dónde Ujú. puede buscar? Sí, mi web que es www.arteterapiajung.com, arteterapiajung.com, igual el Instagram. Ujú. Pues mira, ahora que has dicho esto de que el miedo es la energía más baja, que es un punto que se nos ha olvidado tocar, es cierto, porque además cuando estamos vibrando en miedo, uf, lo que estamos creando y atrayendo es Ujú. terrible, ¿no? O sea, simplemente por eso ya sería inteligente no tener miedo, ya más allá de que hiciéramos cosas nuevas o no, ¿no? Porque obviamente la vibración es pésima, es muy densa. Es muy Eh, denso. pues se me hace muy interesante lo que haces, Luciana. Por cierto, y hablando del tema, de los pacientes que tú tienes y de los problemas que tienen tus pacientes, ¿cuántos piensas que tienen que ver con el miedo? Ajá. Sí, no, 99,99, y la terapia consiste en acompañar a que hagan lo que quieren y no se animan al final. Y uno lo ve, ¿eh? Realmente yo veo mucho cómo hablar hace que entiendan, ¿no? El origen de sus historias. Pero Ujú. realmente cuando llegamos a la parte de apuntarse a algo nuevo, hacer algo, sea lo que sea, ahí realmente empiezan a venir diferente, ¿no? Otro pelo, otra cara, otro algo. Empieza realmente a verse el cambio cuando Es hacen. que la realidad es que todos nuestros problemas tienen que ver con el miedo. Esa es la verdad, por eso es tan importante. Luciana, pues muchas gracias. Invitamos a la gente, obviamente, a que te contacte, ¿vale? Muchas gracias. Ima, ¿vamos contigo? Sí. Pues a ver, yo mi actividad principal o la primera que empecé fue con los masajes. Eh, Llevo pues ya 11 años. Luego empecé con el Reiki hasta que finalmente pues ahora como un año y medio pues hice la maestría. Y nada, y terapias también como la acupuntura zonal, la auriculoterapia. También trabajo con el biomagnético, con la programación neurolingüística, también el masaje tipo Lomi Lomi, que es un masaje hawaiano, ¿no? Eh, y bueno, también ya desde el confinamiento hasta ahora, pues como que se me abrió un canal artístico, ¿no? Y pues pinto con acuarelas pues una especie de portales que son yantras. Ujú. Y ahora estoy trabajando con una canalizadora que estamos interpretando a ver pues qué información llevan, porque parece ser que pues, son Ujú. bastante profundos y bueno, siempre los he ido haciendo para una persona en, en concreto, pero creo que puedo hacer algún tipo de terapia con ellos. Y también con el canto armónico.
y colaboro, apoyo en ceremonias de medicina con el canto. Ujú. Y bueno, eso, me podéis encontrar en mi página web www.ideyantra.com. Y bueno, pues mis terapias las hago aquí en mi espacio y luego también colaboro con 2 centros, con Alquimia Valencia y con Samadhi. Y, y bueno, y también pues soy parte de la asociación INTI, que es una asociación que apoya el autoconsumo de la ayahuasca y de otras medicinas ancestrales. Ujú. Em, y bueno, Ok. y Pues eso, suena y es que ya fantástico y además sí. un montón de herramientas, ¿no? Inma, ¿y la Sí, gente no te puede encontrar? ¿Dónde quieres que te localicen? pues en mi web se pueden poner en contacto conmigo, y luego también en mi Facebook Ideyantra. Y el teléfono, ¿puedo darlo aquí o no? Mejor que no. Puedes dar lo que quieras. Vale. Bueno, en mi página web ya se pueden poner en contacto conmigo perfectamente, y si no, por el Facebook. Ok. Eh, Pues perfecto, pues invitamos a la gente que vibre con lo que haces, con las herramientas que tienes, a que te contacte y te llame, ¿vale? sí. Pues si os parece bien, vamos con preguntas o comentarios. Dice, soy Elena de Huelva. Yo de verdad que odio tener miedo y dejar de hacer cosas porque me gustaría, por esta razón, pero no sé cómo dejar de tenerlo. ¿Algún consejo? Luciana, ¿le damos algún consejo a Elena? Sí, a ver, yo creo que hay que encontrar modelos, por un lado, alguna amiga, o sea, siempre necesitamos también modelos para contrarrestar los patrones que no nos gustan. Y por otro lado, si no aparece una amiga, como se trabaja con Jung, con arquetipos, ¿no? No una diosa griega, pero puede ser un modelo de alguna mujer que exista. Yo creo que todo se contagia, ¿no? Y que así como el miedo se contagia, el darle la relatividad al miedo también se contagia. Entonces yo le recomendaría que mire a su alrededor otro tipo de actitudes y que intente, bueno, aprender, ¿no? Pues definitivamente. Yo, Elena, te diría, a ver, yo fluiría. Yo, a ver, no controlamos nada. Tenemos esa ilusión, pero no controlamos. Lo que vaya a pasar, va a pasar de todas formas. Más allá de lo que uno quiera, espero, desee, ¿no? Entonces yo sé que cuesta, pero es confiar un poco en el proceso, ¿no? O sea, lo que tenga que pasar va a pasar más allá de ti. Y yo, mira, después de 30 años de dar talleres de inteligencia emocional y metafísica, yo sigo teniendo miedos. Ahora, ¿permito que me bloqueen? Ese es otro asunto. No. O sea, yo puedo tener miedo, pero hago las cosas. Entonces, el problema no es tener miedo, como hemos dicho, el problema es que tú permitas que te bloqueen. Yo, por ejemplo, he hecho escalada mucho tiempo y los peores momentos ha sido cuando te bloqueas. O sea, cuando tu cuerpo ya llega un momento donde tienes tanto miedo que ya tu cuerpo ni siquiera te hace caso, o sea, no te puedes mover, es terrible, es horrible. Y así vive mucha gente. Entonces no hay que permitir llevar el miedo a ese nivel que no te deje vivir. Es solo eso, porque miedos, yo creo que aún nos quedan muchas vidas para seguir experimentando con ellos. Yo creo que Así es que no alimentarlos, ¿no es cierto? Dejar de darles de comer nosotros mismos, por lo menos. es que, Luciana, lo acabas de decir. El problema con el miedo es el foco que tú le pones, es la energía que tú le pones al miedo. Si tú se la quitas, si le quitas la atención de alguna forma, ya sea desviándolo, sustituyéndolo, pensando en otra cosa, te vas a dar cuenta que no tiene el mismo poder que cuando te enfocas en él. Ujú. Es terrible. Vale, dice, mi nombre es Juan de Cáceres. Yo entiendo este tema porque muchas veces en mi vida he dejado de hacer cosas por miedo y me da mucho coraje que esto me pase. Así que ahora lo que hago es no pensarlo y lo hago. Y la verdad es que funciona bastante bien. ¿Cómo ves, Ima? A Juan. Pues le veo que va por buen camino, ¿no? Que Sí. al menos pues está intentando hacer las cosas de forma diferente, aunque le dé miedo. Uh -huh. También es importante que cuando
quiero hacer algo y me estoy bloqueando porque me empeño en que quiero hacerlo, también es bueno soltar y decir, vale, pues no soy perfecta y esto me da miedo ahora, pero algún día seguro que no me da miedo. Y que nos permitamos también pues el no machacarnos como diciendo, ay, es que tengo miedo a esto y no sé qué, y fíjate, y como también soltar esa culpa, ¿no? Que no pasa nada. Entonces pasar a otra cosa, vale, pues esto no, a otra cosa, hasta que ya pues te lo puedas permitir o lo puedas hacer o te deje de dar miedo. Pues También. sí, y a mí se me hace excelente, ¿no? La forma en que Juan lo hace, que es no pensándolo, no metiendo mente, porque el problema real del ser humano es cuando mete mente, ¿no? Pero también es cierto que hay situaciones que tienes mucho tiempo para pensarlas, ¿no? Entonces ahí se pone complejo el asunto, pero es una buena opción. O sea, no pensar demasiado, que Luciana, es lo que estábamos hablando, que es no ponerle foco, no ponerle energía. Porque si hay una situación que te da miedo y la estás todo el día pensando, No, neurosis. enorme, ¿no? De ahí los estados Y de yo creo que es ansiedad. la diferencia entre preocuparse y ocuparse, ¿no? Y entre vivir el presente y vivir para la mente, para proyecciones, ¿no? Hacia atrás o hacia adelante. Eso. Ocuparse en el momento sí, ¿no? Tener la mente despierta, pero usar la mente para el presente, ¿no? Tal vez también por ahí va el cambio en el humano, ¿no? Empecemos a usar todas esas cualidades que no sabemos que tenemos porque son para el presente y estamos usando mucho la mente para interpretar el presente, ¿no? Y el futuro y el pasado. Pues ese es el problema. De hecho, si me llevo, por ejemplo, lo que dice Juan, a cuando yo pido voluntarios en el taller, es magnífico. Voluntarios, mano arriba, ya está, no lo pienses. Ya veremos después qué pasa, ¿no? El problema es cuando dices, hostia, ¿y qué me irá a pedir? ¿Y qué queremos hacer? Y voy a hacer el ridículo y lo voy a hacer delante de toda la gente. Ahí es donde empieza todo el desmadre, ¿no? Que somos buenísimos para hacer historias. Vale, dice, soy Isidro de Gijón. Yo pienso que el miedo es como un virus. Tratamos de no reconocerlo, pero todos estamos viviendo desde el miedo. Pero ¿cómo salir de ese círculo vicioso? ¿Luciana? Sí, bueno, para mí es desde la alegría, ¿viste? Como hay que combatirla con algo tan poderoso como es el miedo, alegría y amor. Intentar conectar con lo que uno le gusta y este año que empieza, ¿no? Hacer la pequeña o gran lista de cosas pendientes que no hago por miedo. Y suavemente empezar por una y luego por otra y luego por otra y darnos tiempo de recaída y de volver a ser quien éramos, pero empezar a enfocar, ¿no? Enfocar hacia ahí. Pues completamente de acuerdo. Yo le comentaría, a ver, un maratón de 42 kilómetros lo empiezas con el primer paso. Sí. No hay otra forma, no hay otra manera todavía. No, por lo menos no en esta dimensión, ¿no? Esto es lo mismo. Ese círculo vicioso lo rompes dejando o no permitiendo que el miedo te bloquee. No quitándolos, porque eso no va a pasar. Y menos de un día para otro, ¿no? O sea, eso nos va a costar muchas vidas. Pero sí haciendo las cosas aunque tengas miedo. Nada más, si no es tan complicado. Si no tienes que irte directamente a tirarte del avión. No, cualquier cosa. Juega con la mano izquierda. Te digo, haz un monólogo, haz un video y cuélgalo en YouTube, donde hagas cosas que obviamente te cuesta trabajo hacer. Dile a esa persona que te gusta que te gusta, ¿no? Más allá de lo que luego pueda pasar, ¿no? Escribe una carta a tu padre diciendo lo que sientes. Si es que pueden ser muchas cosas, cualquier cosa que te dé miedo es una buena forma de practicar para dejar de tenerlo o para que no te bloquee. Ahí es donde puedes trabajar, porque desde aquí difícilmente vas a hacerlo, ¿no? Esa es la invitación. Pues, con entusiasmo y alegría, disfrutar sí, el proceso. definitivamente, e irnos a la confianza, ¿no? O sea, romper con el miedo desde el miedo es complicado, es complejo, hay que irse al otro lado. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, como siempre. Ima Díaz, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti, Santiago. Luciana, por tu tierra, un placer que hayas compartido un programa más. Nos vemos en el Un beso próximo. grande.
Y a los que nos estéis escuchando, recordad el teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante que a nosotros sí nos importas. Soy Santiago Domingo y nos vemos el programa que viene. Un abrazo. Chao.